Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro, ni habita su palabra en ustedes, porque no creen al que Él ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo los conozco. No tienen en ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Y si otro viene en su propio nombre, a ese lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Pueden tomar asiento. Van a ubicar en su Biblia el índice que puede estar al inicio o al final. ¿Ya ubicaron su índice? Hay diferentes clasificaciones según la editorial. Algunas tienen más divisiones, otras menos divisiones. Sabemos ya que la Biblia se divide en dos grandes partes o testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y de ahí, pues hay diferentes clasificaciones. Normalmente no se clasifican por año, es decir, no es que el Génesis sea el más antiguo y vayan así poco a poco, sino que la organización o la agrupación de libros responde más bien al género, a un contexto, al tiempo propio. Entonces, ahí en su índice, en algunos índices, o en la mayoría, aparecerá una división. Ya esas divisiones, ¿no? Por ejemplo, todas comienzan con el Génesis, ¿no? Pero estos primeros 5 libros son llamados Pentateuco. ¿Sí dice en su índice Pentateuco? Sí. ¿O alguno tiene otro nombre? ¿No? Que también. Luego, dependiendo pues la Biblia, la versión, la edición, por ejemplo en la mía siguen los libros históricos. No sé si en alguna sea diferente. Es decir, las Biblias católicas pues, traen los mismos libros, pero no traen el mismo acomodo siempre. No es que así tenga que estar. Recordemos que antiguamente los libros pues eran tal cual rollos, ¿verdad? Entonces estaban separados uno por uno, no era así un conjunto. Después, en la mía, por ejemplo, viene lírica, luego libros sapienciales y luego libros proféticos. ¿En alguna viene así o está diferente? En la mía está diferente. ¿Cómo está? Después de los históricos viene introducción a los libros de las crónicas, Esdras y Nehemías. Luego ya el libro de los macabeos, los líricas, sapienciales y libros proféticos. Sí. En los demás
así separado narraciones y luego está proféticos, poesía y la ¿Cuáles son los de narraciones? Ruth, Tobías, Judith, Esther. Bien. ¿Todos los demás coinciden? No. ¿Me coincide con la de Pepe? Sí. En esta viene escritos proféticos, otros escritos poéticos y escritos sapiensales. Poéticos, Ajá. sapienciales. Es la lírica. Son salmos, cantar y lamentaciones, ¿verdad? Sí. Bien, en los libros sapienciales, ¿en qué orden y cuáles vienen? Job, Proverbios, Eclesiastes, Sabiduría y Eclesiástico. ¿En todas? Sí, muy bien. Vamos, antes de entrar en materia, las mujeres al libro de Proverbios y los hombres al libro de Eclesiastés. ¿Sí están o no? Donde sea. Entonces, como para, digo, a lo mejor algunos ya han leído algo de esto, pero las mujeres en el libro de los Proverbios, en cualquier capítulo, vamos a ir darle una leidita, así lo que alcancemos en unos 2-3 minutos, cualquier capítulo de los Proverbios. Y los hombres igual, cualquier capítulo del Eclesiastés, cualquiera. Unos 2-3 minutos vamos a dejar. Ojalá que no lean todos el uno, ¿no? Listo, ahí.
de lo que leyeron las mujeres, ¿hay alguna frase, alguna enseñanza que se parezca a algo que hemos escuchado antes, que se dice en las familias, que se dice en común, o no hay nada? Las manos flojas empobrecen, las manos activas enriquecen. Como así, que trabaja, pues Sí. bien, y el que no, pues no, ¿verdad? Esto desde niños que no entendían nada. Muy bien. El que acepta que lo corrigen, ama el saber. El que aborrece la represión es un tonto. Bien, pues ha sido una enseñanza fácil de decir, pero no de llevar. No nos dejan que nos lleven nuestros errores. ¿Alguno más? El discernimiento cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Muy bien. Practicar esas acciones y esa virtud. De los hombres en el Eclesiastés, algo que contraría. En cambio, no le irá bien al malvado, no se alargará su vida, que pasará como una sombra, porque no respeta a Dios. Muy bien. Una vida sombría que no respeta a Dios. ¿Alguien más? Entonces me dije, vamos a ensayar con alegría y a gozar de placeres, y también esto resultó pura ilusión. La sociedad que se deja ir por los placeres y las cosas, pues todo se desvanece, es pura ilusión. Bien, pues ya viendo como a lo mejor ya alguna vez nos tocó leer en misa o nos acordamos de que hemos escuchado alguna vez alguno de estos libros. Sin embargo, pues es bueno el darnos cuenta, ¿verdad?, de qué tipo de lecturas estamos hablando con estos libros antes de dar algunos conceptos y explicaciones. El habernos adentrado. Recordemos que pues, una enseñanza o una clase bíblica pues no es para que sepas decir que tiene tantas páginas, ¿verdad?, o tiene tantos capítulos. ¿A eso de qué nos sirve? Yo estudié Biblia y tiene tantos capítulos. ¿Y eso qué? Es decir, sino que más bien el estudio nos debe de llevar a nosotros a una mejor comprensión y a despertar en nosotros el deseo de acercarnos a la Escritura. O sea, de nada sirve que vengamos y estudiemos para un examen que nos diga pues cuántos capítulos tiene este libro y lo contesté bien, pero pues nomás porque me lo aprendí, ¿no? Pero no despierta en mí el deseo de acercarme a la Escritura, de ver realmente qué puedo aprender de la Escritura, no de la clase. La clase nos da unas herramientas, ¿verdad?, para un poquito ayudarnos a comprender o a tener un contexto histórico, cultural, pero no suple el que yo me acerque y lea mi Biblia. Eso es lo más importante. Entonces, a lo mejor en otros cursos ya lo hicimos, leímos algún libro o empezamos a darle un libro, o a lo mejor no. Entonces, en este momento, pues si vamos a estudiar los libros sapienciales, no le hace que parezca que ya pasamos el libro de Job, pero si yo lo quiero leer, pues irle dando de a poquito, ¿no? No se trata de atascarse, ¿no?, de comerse todo un pastel en una sentada, no, porque así como lo leí en un ratito, pues se me va a olvidar todo. Sino darle una leída tranquila y poner ahí mi separador, mi señalamiento para seguir en ese mismo libro. Entonces, ojalá pues que podamos tomar uno de estos libros. Primero, que ya se supone que llevaron un curso del primero, ¿no? Este es el segundo. Sí. Entonces, ¿qué significa la palabra sapiencial? O algo que te acuerdas, ¿no?
sabiduría, ¿de qué sabiduría estamos hablando? ¿O a qué se refiere sabiduría? ¿Es alguien muy estudioso? ¿De qué? Una sabiduría divina. Es el conocimiento de Dios. La sabiduría divina, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Como Salomón, que pidió sabiduría y se la dio a todo el mundo para todo lo que quisiera lo tenía. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría. La clase Sí. pasada hablaba de un campesino que podría ser una persona muy sabia sin haber estudiado, porque sabía el clima, a qué momento sembrar, qué momento cosechar. O sea, puede ser sabio sin haber estudiado. Sí. Entonces, estos libros de la sabiduría, primero hay que tener como un cierto criterio de que nos vamos a acercar a un saber o a una enseñanza, un aprendizaje en estos libros que dice un autor, pues es un saber internacional. Es decir, no es conocer qué hace un judío. O sea, estos libros no nos van a decir, un judío se porta así, un judío se viste así. No, o sea, este saber no es, digamos, de que un judío plasma su manera de vivir, de sentir, de vestir, de creer, ¿no? De hecho, las pequeñas frases que leyeron aquí, pues se me hace que alguna nada más mencionaba algo de Dios, ¿no? O de la cultura judía o de la oración. Pues más bien son enseñanzas de la vida práctica, pero no nada más del judío. Es que el judío se porta así y ya. Es decir, ¿por qué? Porque podríamos decir nosotros, pues estos libros le sirven a un judío, ¿no? Son prácticos, son enseñanzas para un judío, pero pues yo no soy judío, ¿no? Soy mexicano y aparte estamos en otro tiempo. Pero no, esta sabiduría es internacional. Y esto nos va a ayudar también a comprender algo que veremos más adelante, de dónde surge esta sabiduría. Entonces, en estos libros, en su mayoría de enseñanzas, van a ser poco religiosos. No se van a centrar en los mandamientos, no se van a centrar en la oración, sino más bien van a ser de cosas prácticas, de la vida común, del quehacer común, del trabajo común, de la familia común. Entonces, se van a centrar en cosas prácticas. Entonces, estos libros vamos a encontrar un poco de contenido menos religioso y más profano. No por eso la enseñanza es mala o no es buena, sino que va a aterrizar más en cosas muy concretas, ¿no? Como algunas que ya leímos aquí. El trabajo, ¿no? El que trabaja, pues va haciendo algo, el que no trabaja, pues no va a hacer nada. Entonces, se centra más en el orden profano, no en lo religioso. Va ilustrando el destino del hombre, es decir, ¿por qué yo quisiera acercarme a los libros de la sabiduría? Si pudiera decir, se escribieron hace tantos años, ¿por qué yo quisiera acercarme? Porque van ilustrando mi caminar, mi destino, es decir, hacia dónde me dirijo. Si elijo esto, ¿hacia dónde me dirijo? Si todo el tiempo hago esto así, ¿qué va a ser de mí? Entonces, van ilustrando el destino del hombre, no tanto en el sentido filosófico, sino en el sentido vivencial, experiencial. Es decir, ¿de dónde se saca esto? ¿De la pura mente? No, de la experiencia. Toda persona que ha hecho esto, o muchas personas que han hecho esto, pues les ha ido de esta manera. Pues no es tanto de que yo aquí sentado me ponga a pensar y, pues ¿qué será mejor esto? Pues yo creo que esto. No es un mero razonamiento, o no es una reflexión filosófica, o una actitud de vida, pues yo si pienso así, no, sino va a la experiencia. Y dicen también que estas enseñanzas nos ayudan a ubicarnos, a acomodarnos en el orden del universo. Es decir, el universo tiene un orden. Y mucha gente lo ha observado, lo que decían de un campesino, ¿verdad? Entonces, hay tiempos para sembrar,
Se ve cuando hay un tiempo que va a llover, cuando hay un tiempo que va a estar seco. Entonces, ese orden no va a cambiar. No porque yo le baile a claro, pues va a llover y ya. Va a ser entonces, el orden del universo, lo que yo voy viendo, o sea, siempre va pasando esto, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos, pues sí es normal. Pero siempre estará pasando esto, siempre va a pasar aquello. ¿Sí? Y lo que alguna vez decíamos en una reflexión, pues estos mismos libros lo dicen, ¿no? Nada nuevo hay bajo el sol. Los pecados de hace 2000 años siguen siendo los mismos de hoy, no hay nuevos. Los hombres siguen haciendo lo mismo. Entonces, la observancia de estas cosas nos ayudan a acomodarnos al universo. El universo es así y yo no voy a saltarme esas reglas, esas formas, ¿verdad? No porque yo me concentre y quiera volar, pues si me aviento de la torre voy a volar, pues no. Pues hay unas leyes, hay una manera de ser, el hombre tiene una capacidad que es limitada, que tiene sus pros y sus contras, y eso me va a ayudar a ubicarme. O sea, realmente en el universo, pues qué lugar ocupo. ¿Soy lo último en la creación? Pues no, el ser humano puede someter cualquier cosa. O sea, yo a la mano limpia contra un león pues voy a perder, ¿no? Pero pues, si me organizo ahí entre 2, 3 o más, pues le tenemos una trampa, le ponemos ahí, o una malla, o esto, o lo otro, pues la inteligencia nos va ayudando. Algunos dicen que estos libros pues, nos van a enseñar el arte del buen vivir. El arte del buen vivir. Como estos dichos que decíamos acá, pues es algo que mi mamá me enseñaba, me decía, es una persona que ya está tranquilo, ya vivo tranquilo, ya no hay más que hacer. Y entonces, pues esa sabiduría que he visto al educar hijos, al trabajar, al esto, al otro, pues esa sabiduría me da esa tranquilidad de vivir ya en paz. Y vemos a alguien que pues, no está en paz y le dan esos consejos y a lo mejor no los quiere, no tiene la paciencia de escucharlos, de practicarlos. Entonces, estas enseñanzas de los libros sapienciales nos van a enseñar este arte del buen vivir. Pero también no son libros que se alejan de Dios. No porque digamos que se centran en cosas prácticas se alejan de Dios. No, al contrario. La sabiduría más grande es el temor de Dios. El que teme a Dios pues se va a dejar guiar por Dios, va a tener esa reverencia hacia Dios. Va a saber que hay cosas importantes, pero hay una más importante que es Dios. Entonces vas a ver en ese orden del universo, pues yo estoy acá, Dios está acá. Mi prioridad o lo más grande, lo más importante, no soy yo, sino hay algo más grande que yo. Entonces, sí, las enseñanzas en su mayoría van en la experiencia, en la práctica, pero tampoco se alejan de Dios. Sí vamos a encontrar partes donde nos va a centrar ahí, en que la sabiduría mayor pues tiene que ver con el temor de Dios, con ese respeto, esa veneración, esa piedad hacia Dios. También estos libros están llenos de proverbios. Hay un libro que se llama Proverbios, pero aunque no sea el libro que se llama Proverbios, estos libros están llenos de proverbios, pequeñas frases, pequeñas enseñanzas. Estas pequeñas enseñanzas se fueron transmitiendo y la gente las conocía, ¿verdad? Es como aquí nosotros podemos decir nuestros refranes, ¿verdad? No sé si hace, me parece que 50 años, creo que un poco más o más o menos la mitad de la población en México eran analfabetas. O sea, no estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de 60 años. Es que mucha gente no sabía leer y escribir, o más o menos, pero no podía, digamos, ponerse a escribir ellos una página, no estamos hablando de algo tan lejano. Y entonces, imagínense ahora en el tiempo de los judíos, ¿quién sabía leer y escribir? Realmente poca gente. Y pues las mujeres, los niños, los esclavos, no sabían. Entonces, ¿qué hacían? Pues los
proverbios son frases pequeñas. Ah, ya se me pegó ya, esa frase me sirve y la sé, la puedo decir, la puedo vivir. Y yo te doy todo, a ver qué es no sé, honrar a los padres, y te doy toda una hoja y la lees, pues no se me quedó nada. Pero si ninguna frasecita, pues esa frasecita se me queda y se me graba y la puedo decir y me la dicen. Pero los proverbios se transmiten así, de esta manera, son dichos populares. Y no solo el libro de los proverbios, sino todos estos libros vamos a encontrar proverbios. Hay que entender también que en el contexto de los judíos había un oficio, por así decirlo, una clase social, un grupito selecto que se llamaban los sabios. La sabiduría no era así como que, pues por ahí un viejito pues es sabio, no, también había personas que eran como un grupo selecto, una clase diferente, que se le llamaban sabios. Entonces, este tipo de personas se dedicaban a eso, a la reflexión. Entre ellos eran muy empatados los escribas y los sabios, los ancianos. Entonces, estos eran como que muy cercanos y se dedicaban no a andar en el campo, no a andar arriando bueyes, no. La misma gente los tenía como una clase diferente, y que ellos se dediquen a estudiar, a reflexionar, a aconsejar, porque la sociedad lo necesita. Si andan todo el día en el campo y luego vienen acá, pues no van a tener ese tiempo para instruirse, para reflexionar, para aconsejar. Entonces ellos no se dedicaban a las labores comunes, se dedicaban a la reflexión, al estudio. Los escribas a hacer escuela, a transmitir, a copiar. Entonces, había pues los sabios como una clase social distinta. Hacia el año 130 a.C., en el prólogo que se tradujo al griego, dividía la literatura nacional de Israel en ley, profetas y otros escritos. Esto creo que ya muchas veces se ha dicho, ¿no? Lo que podemos decir que es la Biblia, lo que era la Biblia los escritos sagrados para el judío eran la ley, los profetas y los escritos. Nada más, ya vimos nosotros que en nuestra clasificación pues están que sapienciales, que lírica, que esto, que lo otro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y demás. Para los judíos solamente había 3 tipos de escritos: la ley, los profetas y los escritos. Así. Ley, profetas y escrito. La Torá, el Naví y el Ketubí. Así lo decían los judíos. La ley, evidentemente, de todo se desprende la ley. Lo más importante, lo más sagrado, lo más relevante es la ley. Cuando el judío celebraba en las sinagogas, había 2 esquemas de sinagogas. Todavía pues creo que hay 2 esquemas de sinagogas. Y digamos que había mesas, como eran rollos, pues había mesas que se enrollaban y se ponían a leer, pero la ley se guardaba en un lugar especial. Había como un roperito especial, y ahí los escritos de la ley estaban, con solemnidad se sacaban, se extendían, y alguien pues en turno, o alguien que estaba muy dedicado a eso, transmitía la ley. Entonces
no es que no fueran sagrados o importantes estos escritos, pero no se comparaban con la ley de Dios, los mandamientos, el Pentateuco. Los profetas, pues sabemos que hay mayores y menores, incluso el más grande de los profetas, o el más importante, algunos consideran a Moisés profeta, pero el más importante de los profetas para el judío será Elías. Y Elías, pues no hay un libro de Elías. Puede decirse que es un profeta menor, pero es el profeta mayor. Es el profeta por excelencia para el judío. Y los escritos, ¿qué libros entran? Todos los demás. Los que no son profetas y no son la ley, todos los demás son escritos. Ya se debió ver en la introducción a la Biblia que hay libros deuterocanónicos, ¿no?, que los judíos no aceptaban por no haber estado escritos originalmente en hebreo, pero que pues algunas comunidades fueron aceptando. La Biblia al ser llevada al griego sí los aceptaban, y entonces pues también la iglesia los acepta, los libros deuterocanónicos. Entonces, así se dividía la literatura nacional en Israel, estos escritos en 3 partes. Al canon pues común que tenía el judío, el canon cristiano o la lista de libros del creyente en Cristo, incluyó pues Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, así como el Eclesiástico y la Sabiduría, que son libros deuterocanónicos. Ahí tienen para rellenar un cuadrito. ¿Ya está rellenado? Los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar, Eclesiástico y Sabiduría de Salomón, libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. En una categoría especial y en virtud de su carácter doctrinal, les dio el nombre de escritos didácticos. Alguien, como son enseñanzas prácticas, alguien los mencionaba como escritos didácticos o libros sapienciales, que es también el nombre de libros sapienciales, porque tratan de la sabiduría. Solamente el Cantar de los Cantares y los Salmos no se consideran tal cual sapienciales, porque su contexto, su género es otro. Ahora, aquí es más o menos importante que comprendamos algo. La sabiduría del Antiguo Testamento se refería ya a un movimiento literario, o sea, esto de los sapienciales, de este tipo de enseñanza, de proverbios, no nada más era algo que se hablaba, ahí te va un refrán, apréndetelo, ¿no? Ya había un movimiento de estudio, de escuela, ya era un movimiento literario que se escribe y se estudia, pues, de algo que aparece pues en el oriente bíblico, en Israel. Pero no solamente Israel tenía como esta característica de tener gente que se dedicaba a los movimientos o a este movimiento literario de la sabiduría. Entonces, el pueblo de Israel no es el único que tiene gente que se dedica al tema de la sabiduría, a la enseñanza de proverbios, de cosas, sino también otras regiones. Por ejemplo, en Egipto está documentada desde diferentes dinastías, 2450 años de Cristo, 1000 antes de Cristo, 600 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de 3000, 4000 años, de 3000 años antes de Cristo. Entonces, digo de hace 3000 años, hace 4000 años. Pues es muchísimo, pero ya en Egipto ya había personas, hay diferentes textos, o por así decir, que nos manifiestan esta enseñanza, estas tradiciones. También
en Babilonia, en Asiria, que están a la derecha en el mapa, pues, al oriente lejano. Babilonia y Asiria ya también tenían sus sabios, sus escritos de sabiduría, sus enseñanzas, sus proverbios. Y entonces vamos a darnos cuenta, o si hiciéramos un estudio paralelo, nos pudiéramos dar cuenta de que hay relatos que se parecen, o hay relatos que son casi iguales o iguales. O sea, no iguales exactamente iguales, ¿verdad? Pero sí que son muy parecidos. ¿Y esto por qué o qué tiene que ver o qué puede afectar a nosotros? Por ejemplo, hay un poema que se llama Del justo paciente, que es prácticamente la enseñanza del libro de Job. El justo paciente, es decir, él se mantiene paciente, aunque le están pasando un montón de desgracias, pues él tranquilo. El libro de Job, pues más bien Job pues, se mantiene, ¿verdad? Fiel a Dios y alabando a Dios, aun cuando ha perdido la salud, la familia, el trabajo, todo. Pues estas enseñanzas van a tener sus paralelos, sus historias muy parecidas o casi iguales en algunos casos, en algunas partes, con relatos de Egipto, de Babilonia y de Asiria, que son las regiones cercanas a Israel. Si ya dijimos que la sabiduría, los proverbios son enseñanzas prácticas, está mal que sean igual que las de Egipto, igual que las de Asiria, igual que las de Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Ya dijimos que estas enseñanzas son internacionales, ¿verdad? Dijo aquel autor. Es decir, el hombre es el mismo, aquí, allá y en otro lado. Entonces, estas enseñanzas que alguien más transmitió, ¿dónde empezaron? Pues quién sabe. ¿Quién la dijo primero, ¿verdad? ¿Los egipcios o los israelitas? En algunos casos no podríamos ir tan atrás a la tradición más antigua porque antes no había tanto escrito, ¿no? O aún así muchos se perdían. Entonces, ¿quién empezó con esa tradición? ¿Quién sabe? O a lo mejor puede ser la misma luz de la inteligencia que Dios nos ha dado que nos lleva a sacar esas conclusiones, ¿verdad? El hombre tiene que hacer esto. Entonces, muchas enseñanzas, ya dijimos, son prácticas. El hombre es igual aquí en Babilonia, en China, en donde sea. Entonces, los errores o los aciertos del hombre, pues nos sirven aquí y nos sirven allá. Entonces, que esto sea, o que alguien venga a decirnos, no, es que esa historia es la que está también allá en los asirios, la tenían en tal año, ¿y qué tiene, pues? ¿Por qué estaría mal que simplemente lo hubiéramos tal cual copiado y traído si es una enseñanza válida? Una enseñanza que es válida para el hombre, para la familia, para el trabajo. No tiene nada. O sea, todo, volvemos a decir, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Toda enseñanza pues, tiene un origen. Entonces, pudiera ser que si nos ponemos a investigar así muchas cosas, pues nos demos cuenta de esto, ¿no? Ya están en otros lugares pues, plasmados estos escritos, algunas partes de estos escritos. Hay una vez platicando con un joven que era evangélico, y él se dedicó a ser misionero a tiempo completo durante varios años. Entonces él no hacía otra cosa más que ser misionero a tiempo completo. Lo mandaron a otros países a estar apoyando comunidades evangélicas, a evangelizar, a ir a nuevos lugares, a impulsar comunidades y demás. Y ya pues llega un tiempo, una edad en la que él pues, ya se pone a trabajar, ya en formas y por ahí estudió no sé qué, y se casa y pues ya también no puede andar aquí para allá, ¿no? O sea, se necesita una estabilidad familiar y demás. ¿Ya? Y entonces dejó de, un tiempo fue dedicado a tiempo completo y ahorita pues ya no, da tiempo completo a su familia, entonces ya no. Y me decía,
él decía es que yo me di cuenta, o sea, andando en todo eso y conociendo aquí y allá y eso, dice, me di cuenta que muchas cosas, o sea, también las enseñan otras religiones, o que algunas historias que están en la Biblia o que están aquí o allá, también las tienen otras religiones. Y él decía, pues yo pienso que mientras esté bien y uno haga el bien, pues está bien, ¿no? O sea, como esa comprensión de que, pues todo, como dicen algunos, acá es el mismo Dios, donde sea. Pues sí, pero los medios no son los mismos. Los medios no son los mismos. La facilidad, la gracia que tenemos, la revelación no es la misma. No podemos hablar que sea lo mismo. Y me hacía recordar un padre que estuvo en la zona de los Huirrárica, de los Huicholes. Le tocó convivir con uno de los jefes de familia. Allá, pues un solo hombre puede tener varias familias, ¿verdad? Y entre esos, pues hay un representante. Y en estas regiones de Jalisco y de, no sé si también en Zacatecas, ahora con lo de los derechos humanos y todo y esto, cuando hay reuniones de gobierno, tiene que haber un delegado de comunidades autóctonas, no sé cómo se llama, pues tiene que haber uno. Entonces él se venía caminando desde allá, desde sábado, cuando había reunión, y el padre pues, le quedaba más o menos de paso, o sea, no hasta allá, pero más o menos. Entonces le empezó a dar like de vez en cuando, así. Y el padre me decía, yo nunca le hablé de Dios, o sea, sí sabía que yo era el padre, ¿verdad? Pero nunca le hablé así de que, oye, conviértete, te vas a condenar, no. Nunca hablábamos de otras cosas y ya. Y él me decía que para ellos la fiesta más grande es la del venado azul. El venado azul. Entonces dice que ellos no matan al venado. Pero en la fiesta del venado azul, el hombre va a la sierra, se mete pues a donde normalmente no siempre anda y va y busca al venado. Pero dice que en la comprensión de ellos, tú no vas y encuentras al venado, sino que el venado te encuentra a ti. O sea, el venado va y se te pone pues para que la persona lo mate y luego se hace la fiesta y comen del venado. O sea, el venado es como una forma que toma el Dios de ellos, se manifiesta en un animal. O sea, no es que el venado sea Dios, sino que se manifiesta en un animal que se muestra, se acerca, lo matan, se hace la fiesta, todos lo matan y comen. Porque dice, es como ese reflejo de que Dios se acerca al pueblo y que Dios le da de comer a su pueblo. Y él me decía, o sea, fíjate qué semejanza pues con Cristo que se acerca y que se hace comida para nosotros. O sea, dice, si ellos, no sé, se evangelizaran, no sería difícil que comprendieran eso. ¿Y quién les enseñó eso? Supuestamente sus antepasados. Sí, ¿no? Pues, ¿de dónde lo sacaron? Pues si esto se parece a la de Cristo, ¿no? No igual, porque no es Dios el venado, pero pues se parece. ¿De dónde la sacaron? Hay un teólogo, Carl Rahner, que hablaba de lo que se llaman las semillas del verbo. Es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, está en el hombre, está en el corazón del hombre. Y aunque tú nunca hayas pisado una iglesia, nunca hayas abierto una Biblia, ahí en tu corazón está esa idea, ese deseo y ese mensaje de Dios. Entonces, y él decía eso, o sea, ¿por qué en diferentes culturas que nunca convivieron se van suscitando estos valores o incluso estas historias? Pues porque en el corazón del hombre está Dios. Yo me acordaba de eso cuando escuché esa palabra. Entonces, a lo mejor no es tan relevante esto en torno a los libros, porque no vamos a decir, este renglón es de los asirios. No, nuestra Biblia ni va a decir, y difícilmente nos daremos cuenta o algo. Pero a lo que vamos a concluir en esta sesión de hoy es eso, ¿no? O sea, que si alguna parte o esta historia o esta enseñanza pues,
la dijeron los asirios hace 3000 años y en la Biblia la escribieron en 2000, pues ¿qué tiene? O sea, eso no lo hace menos revelada, eso no hace que Dios no haya sido quien impulsó o quien inspiró a las personas a vivir de esta manera o esta enseñanza. Entonces, una introducción muy pequeña, así, aquí nos dice pues algunos más nombres y datos pues que ni nos van a decir nada, no vamos a saber ni quiénes son, pero lo importante es comprender esto. Como digo, si yo voy a mi Biblia y leo, no va a decir ahí este renglón se parece al de no, pero que sepamos que está o que hay y que eso no cambia pues, la enseñanza, el valor de los escritos que vamos a tener. Pues, si todos vemos que el ser humano es el mismo donde sea, que todos somos creados por Dios, pues es lógico que lo que le sirve a otro, pues le sirve a mí. Y es esta tradición. Y con esto entendemos ya que los libros sapienciales no nos van a hablar del judío, sino de una enseñanza del hombre, del ser humano. Entonces, creo que hasta aquí no había que rellenar todavía nada. No está rellenando. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Más o menos quedó todo bien. ¿Sí se entendió más o menos? ¿O se revolvió más? De hecho, hay también relatos del diluvio en otras culturas anteriores a los judíos, ¿verdad, padre? Yo he leído pues que el relato del diluvio también ya había sido antes. Sí, precisamente esos relatos, estas enseñanzas que no son del pueblo judío, o sea, es decir, como dije, no estamos hablando del judío, ¿no? Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de un judío, cuando hablamos de Elías estamos hablando de un judío, entonces estamos hablando de un judío tal cual. Entonces el contexto, la cultura, el comportamiento, los gestos, las palabras, pues son de las de un judío. Pero como en estos textos, o sea, lo que se llama la prehistoria, el Génesis antes del 11, pues también no está hablando de un judío. De Adán y Eva no era un judío, o sea, ni existía el pueblo judío. Entonces, Caín no nos está hablando de un judío, sino es una enseñanza universal, ¿no? Es decir, el hombre ha matado a su hermano siempre. Así haya sido una historia de Egipto, de aquí o de allá, pues el hombre ha matado a su hermano siempre. No es algo ajeno a nosotros. Pues estas enseñanzas, pues sí es cierto pues, lo que nos dicen. Y quienes se dedican ya así muy minuciosamente a detalles, a palabras, a frases, pues sí nos van a... Si nos dedicáramos, por decir un año, un solo libro, pues sí, a lo mejor habría detalles que sí, pues que esta frase pues parece que fue añadida, ¿no? Porque no corresponde con la cultura tal cual del judío. Pues hay escritos a los que se les añadió por ahí alguna frase, se les quitó, pero eso no cambia que la enseñanza, es decir, no contradice. No sé si recuerdan en la introducción a la Biblia, cuando se habla del canon bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la iglesia diga estos libros son los válidos? ¿No? ¿Cuáles son los criterios? Pues uno de ellos es que tenga una doctrina ortodoxa, es decir, estoy leyendo una historia donde dice que te portes así y más adelante hay un rengloncito donde dice que no, que hagas lo contrario. Pues no, o sea, no checa, entonces ¿qué hago? No. Entonces, aunque se le haya añadido una frase, eso corresponde con la misma enseñanza, no se está diciendo otra cosa nueva, diferente o contraria. Entonces, por eso la iglesia dice, a ver, este libro de Mateo, así está, y ya se revisó, ¿tiene algo que contradiga la enseñanza de Jesús, de esto, del otro? No. Entonces, así como está la Biblia, se considera que está revelado y no tiene error. Y sí, así es, pues. Podríamos nosotros decir, es que esta frasecita se le añadió, pero no tiene error, no contradice.
Entonces es parte de la revelación. Quien la haya escrito, que no fue Mateo, que fue su primo el que le puso ahí. O sea, eso no quita que la enseñanza siga siendo la enseñanza de Cristo. Lo mismo pasa con los profetas. No sé si vienen ya profetas. Sí. Por ejemplo, Isaías, ¿no? ¿Cuántos años vivió Isaías? Ya estaba muerto. ¿Y seguía escribiendo? No, es que la escuela, los discípulos de Isaías, o la tradición de Isaías, pues sigue escribiendo, pero pues ¿quién escribe Isaías? ¿Por qué? Porque es su gente, ¿verdad? Los que vivieron con él, los que estaban con él, los que... Y eso no contradice, o no vamos a decir, pues Isaías el verdadero y Isaías los discípulos. Pues no, ya, el libro de Isaías y ya. Pero la enseñanza no contradice pues lo que él transmitía. Entonces ahí estamos. Y eso, pues vayan, para que puedan agarrarse uno de estos libritos y le vayan dando. No importa que por ahí va a decir, este está bien bonito, déjalo cambio. Pues no, ya que agarraste ya ese dale. No, ninguno está feo. Entonces, pues, ojalá que podamos agarrar uno de estos libros de sapienciales y ir avanzando. Igual cosas que puedan surgir, las podemos comentar aquí. Tengan ahí donde tomar alguna nota o algo, para que podamos luego, si no lo sabemos, pues lo investigamos, ¿no? Vamos tarea. Vamos terminando.